Bueno, como les decía, ¿no? La historia de la iluminación. Empezamos por el tema de el fuego. El fuego, las antorchas y las fogatas es el primer ejemplo de alumbrado público en las primeras civilizaciones. Luego de ello viene las lámparas de aceite, que son las lámparas de terracota, que datan de 7000 a 8000 años antes de Cristo, y también en el 2700 antes de Cristo, en las regiones de Egipto y Persia, ¿no? Las lámparas con mechas vegetales que quemaban aceite de olivo o nuez y que eran de uso doméstico, estas lámparas de aceite. Con los descubrimientos del petróleo se produjo una nueva fuente de gran eficiencia luminosa. Durante varios años, el 80% de las patentes anuales se destinaron a este tipo de luminarias, y su uso común fue principalmente en los ambientes domésticos, industriales y de alumbrado público. Luego tenemos el tema de las velas. El uso de la vela está más que asociada con la edad cristiana, y su fabricación es probablemente una de las industrias más antiguas. El uso de las velas no era tan común como el de la lámpara de aceite, pero su uso se incrementó durante el medievo, durante los siglos XVI al siglo XVIII. Las velas eran la forma más común para iluminar los interiores de los edificios. Eh, Continuamos. La lámpara de gas. Los chinos fueron los primeros o pioneros en utilizar gas como fuente de iluminación. Por medio de ingeniería primitiva, extraían el gas de yacimiento subterráneo por medio de tubería de bambú, ¿no? Y lo usaban para iluminar algunos edificios. La primera instalación de la luminaria de gas se usó en 1784 por William Murdoch, ¿no? Para iluminar su casa en Inglaterra. Posteriormente, se iluminaron almacenes a los cuales se conducía el gas por medio de ductos metálicos, a pesar del temor que tenía el público por la seguridad del gas, ¿no? Después tenemos eh, a Windows. Windows instaló por primera vez luminarias en las vías públicas de Londres. Este sistema de alumbrado se adoptó en muchas ciudades de países europeos y americanos, pero, a la finalidad, pero finalmente fue sustituido por electricidad durante el siglo XX. Estamos hablando de las lámparas de gas, ¿no? Ahora tenemos lo que son las lámparas eléctricas, que aquí lo tenemos, ¿no? Dice, entre varias investigaciones realizadas por científicos o físicos a lo largo de la historia, Thomas Alva Edison produjo una lámpara incandescente con un filamento carbonizado que se podía comercializar, aunque esta lámpara producía luz constante durante un periodo de 2 días. Continuó sus investigaciones con materiales alternos para la construcción de un filamento más duradero. Su primer sistema de iluminación incandescente la exhibió en su laboratorio un 21 de diciembre de 1879. Ahora tenemos la lámpara de descarga eléctrica, ¿no? Que en 1850 Heinrich Heisler, un físico alemán, inventó el tubo Heisler, el cual demostró la producción de luz por medio de una descarga eléctrica a través de gases nobles. Los tubos se usaron inicialmente solo para experimentos. La investigación de uso de gases nobles para la iluminación era continua, ¿no? Lámpara de neón, su uso fue rápidamente aceptado por el diseño de anuncios debido a su flexibilidad luminosa y sus brillantes colores, pero debido a su baja eficiencia y sus colores particulares, perdón, nunca encontró aplicación en la iluminación general. La lámpara de alta presión
de sodio, eh, perdón, la lámpara de alta presión de sodio, su principal aplicación es el de alumbrado público. Las lámparas de fluorescentes se introdujeron comercialmente en 1938 y su rápida aceptación marcó un desarrollo importante en el campo de la iluminación, ¿no? Eh, Ahora continuamos con, con las lámparas LED, ¿no? Ahora, ustedes como sabrán, las lámparas LED son las más usadas actualmente, ¿no? Se usa tanto para el tema del comercio eh, y también para el uso interior, hasta en los automóviles, ¿no? Ahora los faros de los autos son del tipo de lámpara LED, ¿no? Ahora, dice, lámpara LED, a principios del siglo XX, Oleg Vladimirovich Losek, independientemente creó el primer LED a medida de los años 20. Su investigación, a pesar de ser distribuida en Europa, fue mayormente ignorada en 1961 en los laboratorios de Texas Instruments. Lograron producir radiación infrarroja, por lo cual les fue entregado una patente para el LED de luz infrarroja en General Electric, ¿no? Dice que Nick Holonjak Jr. desarrolló el primer LED práctico de luz visible en 1962, el cual es considerado como el padre de los LED, ¿no? Y que finalmente las lámparas LED son los que reemplazarían las bombillas incandescentes de Thomas Alva Edison de forma gradual. Hoy, esta tecnología desempeña un papel cada vez más grande en nuestro mundo moderno, ¿no? Porque, como les dije, están siendo usadas prácticamente en todo lo que es la industria, no, la industria como son, por ejemplo, no, como son los aparadores, cuando uno tiene una tienda de exhibición por ejemplo, de ropa, en las tiendas de comercio, en los autos, ¿no? Mayormente ahora las lámparas LED han, han sido o están siendo, digamos, el boom actualmente, ¿no? Después tenemos lo que es fundamentos. Y para ello tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos un órgano como es la visión, que sin ese órgano prácticamente no podríamos ver ningún tipo de destello luminoso o ver figuras, ¿no? Solamente veríamos, digamos, penumbras. Ahora, para poder efectuar una visión se necesitan dos factores esenciales, ¿no? Un manantial de energía luminosa que podemos equiparar a un generador de energía luminosa, por ejemplo, una lámpara fluorescente, ¿no? Y tenemos que tener un órgano captador de esa imagen luminosa, es decir, un receptor que en nuestro caso es el órgano de la visión. Tenemos que tener un manantial de energía luminosa y tenemos que tener un órgano captador de esa energía luminosa, ¿no? Para poder ver nosotros o procesar algún tipo de imagen o poder diferenciar los colores, ¿no? Si, digamos, un manantial de energía luminosa, simplemente el ojo que capta no va a captar nada, simplemente va a haber una imagen borrosa o una mancha negra, sin vida, ¿no? Entre comillas, o sea, sin colores, sin nada, ¿no? Eh, Continuamos. En el punto 2.2 tenemos medidas de unidades, ¿no? Tenemos el flujo luminoso que está en el punto 2.2.1, que dice, el flujo luminoso es la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Es la cantidad de luz que emite una fuente luminosa por unidad de tiempo. La unidad es el flujo luminoso. La unidad de flujo luminoso es el lumen, perdón. La ecuación para calcular el flujo luminoso se muestra en la ecuación 0-2, ¿no? Que viene a ser donde dice que el flujo luminoso, su unidad está dada en lumen, es igual a la cantidad de luz emitida por una fuente de luz, cuya unidad está en lumen por segundo, y
sobre unidad de tiempo, ¿no? Ahora, acá vemos que flujo luminoso, entonces, su unidad final vendría a ser el lumen, porque la unidad de segundo con segundo se van y me quedaría que el flujo luminoso se expresaría en lúmenes. Un ejemplo, dice, si consideramos dos bombillas de 25 vatios y otra de 40 vatios, vemos que la de 40 vatios emite una luz más intensa que la otra. Cuando hablamos de 25 vatios o 40 vatios, nos referimos solo a una potencia consumida por la bombilla, de la cual solo una parte se convierte en luz visible. Ese es el llamado flujo luminoso. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo, tenemos, ¿no?, que la bombilla eh, está emitiendo en la dirección de las flechas lo que nosotros llamaríamos la luz visible, ¿no? La luz visible que sería nada más ni nada menos que el flujo luminoso de esa fuente de iluminación, ¿no? Tenemos acá ejemplos de flujos luminosos. Tenemos una lámpara incandescente de 60 vatios que tiene, digamos, un flujo luminoso de 730 lúmenes. Una lámpara fluorescente de 40 vatios de luz blanca que tiene un flujo luminoso de 3000 lúmenes. Una lámpara halógena de 1000 vatios que tiene un flujo luminoso de 22.000 lúmenes. Y una lámpara de vapor de mercurio de 125 vatios que tiene, digamos, un flujo luminoso de 5600 lúmenes. Tenemos la lámpara de sodio de 1000 vatios que tiene un aproximado de 120.000 lúmenes. O sea, si hablamos del flujo luminoso de la lámpara que más, digamos, que la que más emite o irradia, digamos, la luz o emite una fuente de luz, sería una lámpara de vapor de sodio, ¿no? Por la cantidad de lúmenes que se está viendo acá. A diferencia de una lámpara incandescente que tiene solamente 730 lúmenes. Ok, sigamos. Después del flujo luminoso tenemos la eficiencia luminosa. La eficiencia luminosa se expresa en el rendimiento energético de una lámpara y mide la calidad de la fuente como instrumento destinado a producir luz por la transformación de energía eléctrica en energía radiante visible, ¿no? Es el cociente entre el flujo luminoso total emitido y la potencia total consumida por la fuente. Aquí tenemos esta ecuación donde me dice que la eficiencia luminosa es igual al flujo luminoso entre la potencia eléctrica expresada en vatios. Tenemos acá una gráfica donde dice que la potencia eléctrica consumida en vatios, ¿no? Una parte es por pérdida de calor, otra parte es por pérdida por radiaciones invisibles, y una mínima parte vendría a ser la luz visible, ¿no? Aquí tenemos. No todo, digamos, la potencia que se le suministra a una lámpara se convierte en luz visible, sino una parte pequeña, ¿no? Después tenemos la intensidad luminosa. Intensidad luminosa es la cantidad de la luz emitida por una fuente de luz uniforme en una determinada dirección. Su símbolo es la letra I y la unidad de medida se expresa en candelas, ¿no? La intensidad luminosa se puede definir también como la relación entre el flujo luminoso en una determinada dirección y el ángulo unitario, ¿no? La ecuación para el cálculo de la intensidad luminosa se muestra en la ecuación O-3, que es esta, ¿no? La intensidad luminosa es igual al flujo luminoso cuya unidad es el lumen entre el ángulo sólido o esteroradianes, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo abajo. Tenemos a una lámpara, ¿no?, que tiene un flujo luminoso, pero no todo ese flujo luminoso es o se convierte en intensidad luminosa. Un ejemplo de ellos es un reflector, ¿no? Un reflector emite un haz de luz hacia la pared para, digamos, poder reproducir una película, este y el otro.
o cualquier otro tipo de imagen o video. Entonces, esa pequeña porción, digámoslo así, de fuente de luz emitida en una dirección vendría a ser la intensidad luminosa de esa lámpara. Ejemplo de intensidad luminosa, tenemos una lámpara reflectora de 40 vatios, ¿no? Centro de las de 450 candelas, perdón, una lámpara reflectora de 150 vatios de 2500 candelas, una lámpara de 120 vatios que tendría una equivalencia de 9500 candelas y así, ¿no? Hasta llegamos a un halogenado de 2000 vatios que tiene un promedio de 170.000 candelas, ¿no? De ahí tenemos qué cosa es la iluminancia. La iluminancia o iluminación se define como el flujo luminoso incidente por unidad de superficie. Su unidad es el lux, ¿no? De la iluminancia. El lux se puede definir como la iluminación de una superficie de 1 metro cuadrado cuando sobre ella incide uniformemente repartido un flujo luminoso de un lumen. Eso es iluminancia, y aquí lo vemos, ¿no? La iluminancia está representada por la letra E, ¿no? Seguidamente del flujo luminoso entre una superficie. Y su unidad viene a ser ¿qué? El lux. Lux que equivaldría a lumen sobre metro cuadrado, ¿no? Tenemos la superficie, tenemos el flujo luminoso que incide sobre esta superficie, ¿no? Irregular en este caso, o puede ser plana, y su unidad es la luz, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, ejemplos de iluminación al mediodía, en verano, tenemos un aproximado de 100.000 luces, ¿no? Eh, tenemos al mediodía en invierno 20.000 luces, lux. Una oficina bien iluminada tiene de 400 a 800 lux. Y una calle bien iluminada dice que debe tener como mínimo 20 lux, ¿no? Y una luna llena con cielo claro que va entre 0.25 a 0.5 lux, ¿no? Eso es lo que nos dice este cuadro. Tenemos acá la luminancia que, que vendría a ser la intensidad luminosa reflejada por una superficie. Su valor se obtiene dividiendo la intensidad luminosa por la superficie aparente vista por el ojo en una dirección determinada. Su unidad es la candela sobre metros cuadrados, ¿no? El efecto de brillo de una superficie que produce el ojo. Esta vendría a ser su ecuación. La luminancia está representada por la letra L y es igual a la intensidad luminosa entre la superficie o área que refleja, ¿no? Tenemos acá ejemplos, ¿no? Yo tengo acá una superficie, tengo, digamos, una intensidad luminosa reflejada sobre esta superficie, ¿no? Que, que equivaldría a 100 candelas sobre metros cuadrados. Y acá igual, ¿no? Acá tengo que la luminancia, en este caso vendría a ser L, sobre la iluminancia que viene a ser E. Entonces, superficies aparentemente iguales, pero con otro tipo de condiciones de repente, ¿no? Tenemos valores, algunos valores de la luminancia. Calle bien iluminada, 2 candelas. Papel blanco iluminado con 400 lux, que equivaldrían a 100 candelas metros cuadrados. Papel blanco iluminado con 1000 luxes, 250 candelas, y así sucesivamente, ¿no? Máxima luminancia emitida en pantalla de video, 200 candelas sobre metros cuadrados. Tenemos las luminarias y las lámparas, ¿no? Eh, a ver. Acá, acá tenemos, por ejemplo, quiero contar lo siguiente. Muchos confunden, por ejemplo, si yo tengo un fluorescente,
Un fluorescente, a veces hay personas que confunden, dice el conjunto de la carcasa más, digamos, la lámpara o el foco, a veces, muchas veces lo llamamos como lámpara, pero no. La lámpara simplemente es el tubo o la fuente que da luz, ¿no? En este caso viene a ser la lámpara. Y la luminaria viene a ser la carcasa o el soporte para esa lámpara, ¿no? Aquí tenemos una definición luminaria, ¿no? Dice, equipo de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por uno o varias lámparas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la protección de lámparas, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos. Tenemos estas luminarias, que es una luminaria de emergencia. Tenemos esta luminaria que viene a ser, digamos así, un porta lámparas que es del tipo fluorescente, ¿no? Con su difusor o su rejilla. Y acá también tenemos, ¿no? Parte de una luminaria. Armadura o carcasa. Es el elemento físico mínimo que sirve de soporte y delimita el volumen de la luminaria conteniendo todos sus elementos. Equipo eléctrico sería el adecuado a los distintos tipos de fuente de luz artificial y en función de la siguiente clasificación, ¿no? Equipo eléctrico sería el, ade el adecuado a los distintos tipos de fuentes de luz artificial y en función de la siguiente clasificación. Tenemos del tipo incandescentes, normales sin ningún elemento auxiliar, las halógenas de alto voltaje, a la tensión normal de la red o de bajo voltaje con transformador o fuente electrónica. Tenemos los fluorescentes con reactancias o balastros, condensadores e emitores, o conjuntos electrónicos de encendido y control. Tenemos la lámpara de descarga con reactancias o balastros, condensadores e emitores, o conjuntos electrónicos de encendido y control. Reflectores son determinadas superficies en el interior de una luminaria que modelan la forma y dirección del flujo de la lámpara. En función de cómo se emite, la radiación luminosa puede ser simétrico, con uno o dos ejes, o asimétrico, concentrador, haz estrecho menor de 20 grados, o difusor, haz ancho entre 20 y 40 grados, haz muy ancho y mayor de 40 grados. Tenemos también las especular con carcasa de dispersión luminosa o no especular con dispersión de flujo. Tenemos del tipo frío con reflector dicróico o normal. Los difusores, elementos de cierre o recubrimiento de la luminaria en la dirección de la radiación luminosa. Los tipos más usuales son los tipos palizo, los lamas o reticular, especular o no especular, ¿no? Tenemos los filtros, que es posible, dice, en posible combinación con los difusores, sirven para potenciar o mitigar determinadas características de la radiación luminosa. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, en el punto 2.3.4, las lámparas incandescentes. Dice, la lámpara incandescente es fuente de iluminación que genera luz mediante un alambre de filamento delgado, normalmente de tungsteno, calentado al blanco mediante una corriente eléctrica que lo atraviesa, ¿no? Antiguamente teníamos este tipo de lámparas que eran cotidianos, ¿no? Si digamos que ante a un recalentamiento mayor, este filamento digamos, se abría o rompía, entonces esa lámpara ya era inservible, ¿no? Lo bueno que eran, digamos, baratas para en ese entonces, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que las lámparas incandescentes, para que produzca o emita luz, previamente tenía que consumir energía para calentar el filamento de tungsteno, ¿no? Si no ocurría eso, no podía emitirse, digamos, la luz. Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de este tipo de lámparas. Dice, emiten una luz cálida y agradable, especial para iluminación decorativa, ¿no? Digamos que antiguamente, no sé si alguien ha tenido en su casa un cuadro de corazón de Jesús y le ponían un poquito de color rojo. Bueno,
eran lámparas incandescentes, que eran pequeñas, ¿no? Y que eran del tipo decorativos y eran de luz cálida y agradable, ¿no? Por eso se le ponía a veces. Tenemos las lámparas halógenas, ¿no? Estas lámparas halógenas parecidas a las incandescentes, excepto dentro de ampollas, dentro de las ampollas se incorpora un halógeno, bromo, yodo, etcétera. Se sustituye el vidrio de la ampolla por cuarzo, debido a las altas temperaturas, ¿no?, que se producía. Ventajas de las lámparas halógenas. Tenemos dimensiones reducidas, resalta los colores, flujo más constante, mayor duración. Por ejemplo, esta lámpara de acá, una sola lámpara es equivalente a 4 lámparas incandescentes, ¿no? Luz dirigida o directa, ¿no?, sobre una determinada área a donde uno quiere resaltar o iluminar. Y tenemos que son 100% dimerizables, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy sentado en mi sala y quiero bajar la intensidad del flujo luminoso simplemente con un elemento que es un dimmer, yo puedo regular la intensidad, ¿no?, de esa lámpara. Eh, Tenemos que sus desventajas son el tiempo de vida útil corto, es decir, pocas horas de funcionamiento hasta que se funden, 3000 horas, ¿no? Algunas de ellas necesitan un transformador que también consume energía, ¿no? Aquí tenemos un esquema, dice que la energía consumida entre un 85 y 90% se pierde por un tema de calor y una cantidad muy pequeña, de 15 a 10%, viene a ser la luz visible, ¿no? Ya, entonces, seguimos. Tenemos las lámparas fluorescentes compactas. Acá mismo ustedes lo están viendo. Son lámparas fluorescentes compactas o LFC, lámparas fluorescentes formadas por uno o varios tubos estrechos, cuyo diámetro de esos tubos está en el orden de los 10 a 15 milímetros, curvados o conectados entre sí para conseguir dimensiones muy reducidas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las lámparas de tipo compacta, ¿no? Tenemos acá que pueden ser rectos en espiral completo o semiespiral. Aquí, por ejemplo, tenemos las compactas rectas, las compactas en espiral y las compactas semiespiral, ¿no? Son buenas para ganar luz, ahorrar energía con buen diseño, encendido inmediato, libre de destellos, luz estables y parpadeos, alta resistencia a los encendidos, mayor duración. Entonces, este tipo de lámparas son compactas con balastro eléctrico incorporado, permite instalarlas en luminares pequeños. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, si yo tengo en mi sala, no sé si ustedes, la mayoría tienen ese tipo de luminarias que tienen un plato de vidrio, ¿no? Dentro de ese, o cerca de ese plato de vidrio, tiene la base de la lámpara, pero no hay mucho espacio, ¿no?, entre la base y el plato de vidrio. Entonces, ahí no podemos poner una lámpara grande. Mayormente se pone este tipo de lámparas fluorescentes compactas, ¿no? Por su reducido, digamos, su medida en longitud es corta, ¿ya? Acá también podemos ver de tipo compacta, pero que tiene un balastro electrónico incorporado, ¿no? Permite instalarle en luminarias pequeñas también. Ahora, tenemos las lámparas fluorescentes tubulares. Son aquellas que como característica importante tienen un menor consumo y una vida útil larga, entre 8000 a 10000 horas, ¿no? Cosa que no ocurría con las lámparas incandescentes. Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de luminarias que tienen sus difusores y las lámparas al interior, ¿no? Pueden
pueden que tengan dos, tres fluorescentes al interior de esa luminaria. Aquí tenemos los diferentes tamaños de las lámparas fluorescentes. Tenemos, por ejemplo, el diámetro del tubo fluorescente de 38 milímetros, que es el tipo T12, de 25 milímetros, que es el tipo T8, de 16 milímetros, que es el del tipo T5, y de 7 milímetros, que es el tipo T2. Actualmente, estas lámparas fluorescentes ya no se están usando, ¿no? O sea, más lo que se usan son del T5, del T2 y del T8 por las dimensiones que tiene estos tubos, ¿no? Ahora tenemos la lámpara de descarga. La lámpara de descarga puede ser de mercurio y sodio de alta presión, sodio de baja presión y halogenuros metálicos, ¿no? Eh, estas lámparas mayormente se usan para áreas donde, digamos, son de altura mayores a 6 metros, ¿no? A diferencia de las lámparas fluorescentes y de las incandescentes que se usan en ambientes menores a 4 metros. Acá, por ejemplo, tenemos que la lámpara de descarga aplican al mismo principio que los rayos en la naturaleza. La descarga se puede producir en una atmósfera de vapor de sodio o de mercurio, ¿no? Tenemos acá el funcionamiento, ¿no? Al igual que los fluorescentes requieren de un balasto para su funcionamiento, pero además necesitan otro componente que es el ignitor para que pueda funcionar esa lámpara. Acá tenemos la típica luminaria que va en los postes en alumbrados exteriores, en alumbrados viales, ¿no? Eh, Son adecuadas para la iluminación de edificios, industrias, oficinas o salas de venta, ¿no? Pero que tienen una altura mayor a 4 metros, 6 metros. Ahora, tenemos la luz blanca de este tipo de luminarias, de luz blanca para el exterior agradable como la bombilla incandescente y económica como la lámpara de descarga. Eh, Sus aplicaciones son en ciudades pintorescas, carreteras con poco tráfico, paseos, jardines públicos, monumentos, arquitectura. Acá tenemos el mismo tipo de lámpara, pero las ventajas son que es luz monocromática en luz color amarillo, permite la visibilidad aún en situaciones de niebla y atrae solo el 5% de insectos comparado con otras lámparas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto, ¿no? Que mayormente cuando se pone este tipo de lámparas de color amarillo atrae bastante insectos, ¿no? Mayormente estos tipos de lámparas se ponían en jardines, en postes, en vías, ¿no? Ahora eso ya ha cambiado. Tenemos acá eh, internamente cómo es este tipo de lámparas, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Lleva un arco de descarga, lleva un gas, lleva un tubo de niobio, soldadura de titanio y electrodos de tungsteno, ¿no? Es como decir las partes internas de una lámpara. Ahora, tenemos la lámpara LED, ¿no? La lámpara LED, cuyas siglas son LED, que significa diodo emisor de luz, que en inglés es diode emission lighting, ¿no? Que mayormente está prácticamente por todos lados, ¿no? Aquí lo vemos en una cámara de video, lo vemos en los televisores, ¿no? Dice, las lámparas se consiguen juntando varios LED, ¿no? Aunque son caros, tienen grandes ventajas con respecto a los otros tipos de lámparas. Dice que el 90% de la corriente que les llega se transforma en luz. El 90% de corriente que les llega se transforma en luz, duran muchas horas. No son sensibles a encendidos apagados.
no son sensibles a encendidos y apagados, son silenciosos cuando están funcionando, ¿no? Aquí tenemos un cuadro en el cual me muestra el tipo de lámpara, vida útil media en horas y la eficiencia luminosa, ¿no? La eficiencia de la lámpara. Tengo una bombilla incandescente que su vida útil media es de, digamos, 1000 horas. Tengo esas 1000 horas de esa bombilla incandescente, tiene una eficiencia de 16 lúmenes por, por vatio. Igual la lámpara halógena, que tiene una vida útil mucho mayor, 3 veces más que la bombilla incandescente, que es de 3000 horas, y su eficiencia luminosa es de 22 lumen por vatio. El tubo fluorescente, su vida útil es un poco, no es un poco, es mayor, ¿no? Que el de la lámpara de halógeno, que está en el orden de los 8000 a 10000 horas, pero su eficiencia es de 60 lumen por vatio. Ahora, la bombilla de bajo consumo de 8000 a 10000 horas y tiene una eficiencia de 60 lúmenes por vatio. Ahora, si vemos la LED acá y está remarcada en rojo, ¿no? La vida útil de la lámpara LED está en el orden de los 50.000 a 100.000 horas, ¿no? Mientras que su eficiencia está en el orden de los 50 a 150, que es alta comparada al resto de luminarias, ¿no? Tenemos acá este cuadro donde dice valores típicos de luminarias, donde me muestra el tipo de fuente, potencia, flujo luminoso y eficacia luminosa. Yo tengo una vela de cera, tengo una lámpara incandescente de 40 vatios que van a tener un flujo luminoso de 430 y 10 lúmenes. La eficiencia luminosa de lumen por vatio es de 10.75 y de 13.80 en el caso de la lámpara incandescente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una lámpara fluorescente compacta? Su potencia, con cuya potencia es de 7 vatios, que tiene un flujo luminoso de 400 lúmenes y a la vez va a tener una eficacia luminosa de 57.10 lumen por vatios, ¿no? Es alta. Desde ahí ya vemos que esa lámpara fluorescente compacta es los digamos, eh, la eficiencia luminosa es el doble, un poco más, ¿no? Pero a una potencia menor, ¿no? Igual a la lámpara fluorescente tubular, que tiene una potencia de 20 vatios, pero su flujo luminoso es de 600 y su eficacia es de 66, ¿no? Punto 70. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos la lámpara de vapor de mercurio, tenemos la lámpara de vapor de mercurio halogenado, la lámpara de vapor de sodio de alta presión y la lámpara de vapor de sodio de baja presión, ¿no? Que conforme va la potencia, digamos, teniendo, digamos, la potencia baja, el flujo luminoso es mucho mayor, ¿no? Y aquí lo vemos. Una lámpara de vapor de sodio de baja presión tiene el flujo luminoso de 8000 lúmenes, ¿no? Mientras que su eficacia luminosa está en el orden de los 145 lúmenes por vatio. A continuación tenemos otro cuadro donde me dice la vida útil, la vida media y la vida útil. La vida media es aquella donde indica el número de horas de funcionamiento, a las cuales la mortalidad de un lote representativo de fuentes de luz, perdón, del mismo tipo alcanza el 50% y en condiciones estandarizadas. Y la vida útil o económica indica el tiempo de funcionamiento en el cual el flujo luminoso de la instalación ha descendido a un valor tal que la fuente de luz no sea rentable y es recomendable su sustitución teniendo en cuenta el coste de la lámpara, ¿no? El precio de la energía consumida y el
coste de su mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una lámpara fluorescente que va a tener, digamos, eh, entre 8.000 a 10.000 horas, ¿no? De vida útil, hasta que se queme va a seguir manteniendo su flujo luminoso constante, no. Por eso me hablan acá, me diferencian entre la vida media y la vida útil. La vida útil es cuando ya comienza a bajar su intensidad, ¿no? De radiación de luz, es mejor cambiarlo o sustituirla. ¿Por qué? Porque ya no me está dando, digamos, ese rendimiento que yo necesito o esa cantidad de lúmenes que yo necesito, ¿no? Por lo tanto, ya está en caída su vida útil. Entonces, hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque son económicas. Tenemos la clasificación de las luminarias. Luminaria, clasificación por la emisión de flujo. De acuerdo con el porcentaje de flujo luminoso total distribuido por encima y por debajo del plano horizontal, se clasifican en directa, semidirecta, general difusa, directa, indirecta, semi-indirecta y directa. Aquí vemos, de acuerdo, al plano horizontal, en esta parte que es directa, tenemos que el haz de luz está en un 90 a 100% por debajo. Y por la parte de arriba hay una pérdida del 0 a 10%, ¿no? Es baja acá la pérdida. Mientras que en la semidirecta está, lo que se aprovecha es un 60 a 90% y lo que se pierde es de un 10 a 40%. Y en la general difusa está el aprovechamiento entre un 40 a 60 y lo que se pierde está también en el mismo orden, ¿no? Y acá en la indirecta tenemos que los valores son iguales tanto en la parte de aprovechamiento como en la pérdida. Y en la semi-indirecta es más lo que se pierde que lo que se aprovecha. Y la indirecta está en el orden del 90 a 100%, ¿no? El flujo luminoso distribuido por encima del plano horizontal, ¿no? Entonces, tenemos acá aplicaciones de las luminarias. La aplicación dice lámparas, diferentes clases de aplicaciones. Si yo tengo una lámpara incandescente estándar, cuya eficacia, ¿no?, está en el orden de los 10 a 15, yo tengo una vida, dice, una vida útil en horas de 1000 horas, un rendimiento de color de 100, una gama de potencia disponible en vatios de 15 a 1500. Su uso o aplicación más usuales son de uso interior, ¿no? Generalmente. Las lámparas incandescentes halógenas, igual, su eficacia es mayor a la incandescente estándar, su vida útil también es mayor, su rendimiento es igual al incandescente, ¿no? Su gama de potencia disponible está en el orden de los 20 a 2000 y su uso es decorativo, ¿no? Su uso es decorativo en escaparates, expositores, donde se busca resaltar digamos, el color de las prendas, ¿no? Los fluorescentes, su eficacia está en el orden de los 60 a 93, ¿no? Lumen vatio, lumen por vatio. Su vida útil en horas es mucho mayor, 5 veces más que una lámpara incandescente halógeno. Su rendimiento es menor. Su gama de potencia disponible está en el orden de 16 a 50, ¿no? Igual que la fluorescente compacta, ¿no? Que su vida útil es 8000, su rendimiento de color es 82 y su gama de potencia disponible está en el orden de los 25 a 200. Su uso mayormente es en oficinas e interiores con alturas menores a 4 metros, con largo periodo de encendido. Vapor de mercurio color corregido. Su vida útil es de 12.000 horas, su rendimiento de 40 a 46, su gama de potencia disponible es 50 a 2000.
naves de techos altos y alumbrado de exteriores. Tenemos el vapor de mercurio con halogenuro, ¿no? Su vida útil es de 8000, su rendimiento de color es de 69 a 96 y su gama de potencia disponible es de 70 a 250. Sus aplicaciones son alumbrado en bodegas con requisitos de calidad de luz, ¿no? Para que las cosas se vean, digamos, con una nitidez aceptable. Y los colores también. Vapor de sodio de baja presión, está en el orden de los 10.000 su vida útil, ¿no? Rendimiento color cero y su gama de potencia posible, disponible de 18 a 180. Alumbrado no sin requisito de color. Tenemos acá las aplicaciones, ¿no? Tenemos acá el tipo de lámpara, costo relativo de la lámpara, eficacia luminosa, aspecto cromático, reproducción de colores y sus aplicaciones. Acá, acá podemos ver, que la lámpara del tipo incandescente, ¿no? Tiene un costo relativo bajo, su eficacia luminosa es muy baja, su aspecto cromático es cálido y su reproducción de colores es excelente. Sus aplicaciones en el ámbito de aplicación muy general se presenta bien en los alumbrados, localizados y decorativos, dado su bajo costo, son interes, utilizados en digamos, en la intemperie, ¿no? Disculpen, acá no se nota muy bien, pero dice, dado su bajo costo, son interesantes en utilización intermitente, perdón. La lámpara de tipo halógena, su costo relativo son medio bajo, su eficacia luminosa es baja, su aspecto cromático es cálido, su reproducción de colores es excelente y sus aplicaciones son en alumbrados interior decorativos, alumbrado por proyector en zonas deportivas, aeropuertos, monumentos. Tenemos los fluorescentes, que tenemos del tipo de luz blanca cálida, blanca fría, luz del día, nueva generación, ¿no? Costo relativo de la lámpara es medio elevado, igual para la blanca fría, medio elevado, para la luz del día, medio elevado, y la nueva generación trifósforo es elevado, ¿no? Su eficacia luminosa es media alta, media alta, media alta y alta la última, ¿no? El aspecto cromático es cálido, intermedio, frío y frío intermedio. Dice media, buena de lujo media, buena de lujo media y buena. Ahora, acá vienen sus aplicaciones del fluorescente de luz blanca cálida en los públicos. Los de lujo son realmente indicados en carnicería, restaurantes, etcétera, ¿no? Las otras son en naves industriales, almacenes, escuelas, oficinas. Las de lujo son indicadas para tiendas, comercios y oficinas que necesiten un buen rendimiento de color. Con altos niveles de iluminación, tenemos las lámparas que deben tener el orden de los 1000 lux para que tengan un buen nivel de iluminación, con altos niveles de iluminación de 1000 lux. La de lujo en tiendas de tejido. Y así sucesivamente tenemos la lámpara de vapor de mercurio, que su costo relativo a la lámpara es medio, su eficacia luminosa es media, su espectro cromático es frío, su reproducción de colores es media, y sus aplicaciones son las de bulbo claro en jardines y parques, ¿no? Las de color corregido se utilizan en la industria y en alumbrado público. Las de halogenuro metálico son elevados, alto, frío, es de buena reproducción de colores, en alumbrado de grandes espacios y vestíbulos de gran altura, con proyectores alumbrado deportivo, ¿no? Tenemos acá las luminarias de vapor de sodio de alta presión, que su costo relativo de la lámpara es elevado, la eficacia luminosa es alta, el aspecto cromático es cálido, la reproducción de colores es
media, y su aplicación es en alumbrado público, alumbrado industrial, naves altas. Y la última tenemos la lámpara de vapor de sodio de baja presión, elevado, muy alto, cálido, su aspecto cromático, reproducción de colores es muy pobre y sus aplicaciones son en alumbrado público, alumbrado de seguridad y alumbrado no arquitectónico. Acá tenemos las aplicaciones, ¿no? Tenemos acá ámbito de uso y tipo de lámpara más utilizados. El ámbito de uso tenemos la doméstica, el tipo de lámpara más utilizado tenemos las incandescentes, fluorescentes, las halógenas de baja potencia, la fluorescente, las compactas, oficinas, alumbrado general, fluorescentes, ¿no? Alumbrado localizado, las incandescentes y del tipo halógena de baja tensión. Tenemos del tipo comercial o ámbito comercial, depende de la dimensión y característica del comercio, ¿no? Se pueden usar ahí lámparas incandescentes, halógenos, fluorescentes, de grandes superficies con techos altos, la lámpara de mercurio de alta presión y el halogenero metálico, ¿no? Son las adecuadas para naves industriales o ambientes de alturas altas, ¿no? Tenemos del tipo industrial, todos los tipos, luminarias situadas a baja altura, de 6 metros. Se pueden usar fluorescentes, las luminarias situadas a gran altura, que son mayores a 6 metros, las lámparas de descarga de alta presión, montadas en proyectores. Alumbrado localizado, incandescentes. Deportivos. Luminarias situadas de baja altura, podemos usar los de tipo fluorescente. Luminarias situadas a gran altura, podemos usar la lámpara de vapor de mercurio de alta presión, halogeneros metálicos y vapor de sodio de alta presión, ¿no? Aquí, como podemos ver, tenemos las luminarias para oficina, que son del tipo fluorescente, como les mencionaba. Tenemos la luminaria que acá tiene su difusor o rejillas, que, que tienen al interior dos o tres lámparas, ¿no? Acá del tipo hermético, por ejemplo, tenemos que la luminaria protege a la lámpara acá, que tienen un determinado grado IP, ¿no? De protección, ¿no? Acá tenemos el tipo de luminaria downline, que son estas, que son decorativas. Aquí tenemos las luminarias para oficina, que son del tipo fluorescente, ¿no? Acá tenemos las luminarias para oficina, otros ejemplos, que el interior puede ser de una lámpara fluorescente o otro tipo de lámpara, ¿no? Como acá lo podemos apreciar. Las luminarias para oficinas, igual. Acá tenemos las luminarias para uso industrial. Tenemos las high-bay, ¿no? Que tienen, digamos, un accesorio que es una cadena para colgarlo y que pueda bajar una distancia para que se pueda, el haz de luz, ¿no? Se pueda hacer un poco más, digamos, aprovechable, ¿no? Tenemos acá igual las lámparas fluorescentes, que al interior pueden ser lámparas del tipo compacto, fluorescentes, ¿no? O de algún tipo de alguna lámpara de alta presión, ¿no? Ya sea de sodio o mercurio. Tenemos acá la luminaria de alumbrado público, ¿no? Que son las más comunes. Antiguamente era así, de este tipo, ahora son así, y ahora son del tipo LED, que son más planos, ¿no? Del tipo estanco, ¿no? Que son las tipo herméticas. Y acá tenemos las luminarias halógenas decorativas, como, como su nombre lo dice, son para mayormente resaltar los colores, ¿no? Y son para áreas específicas, ¿no?
más tipo de luminarias para uso exterior, jardines, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos visualizar las luminarias que hemos venido hablando. Por ejemplo, para el uso interior, aquí tenemos un baño, un espejo, ¿no? Un tocador, quizás. Y acá tenemos las tipo, pueden ser es- estas, las Sportline, que se pueden aprovechar, ¿no? Las Downlight, perdón, se pueden aprovechar y se ven bien, ¿no? Es una luz directa a una a una altura menor a 4 metros y que se puede utilizar acá igual, ¿no? Una luz blanca en la cual la altura no sobrepasa los 3 metros, 4 metros, por eso puede ser el tipo fluorescente compacto o algún tipo de halógeno, ¿no? Bueno, eh, ya creo que ya estamos llegando a la hora de 10 y cuarto, que debería de terminar esta primera clase. Igual el día de mañana continuamos con algunos conceptos de repente, o de lo contrario entramos directamente a lo que son las prácticas, ¿no? En la práctica ya hay desarrollo del software. Bueno, por mi parte sería todo, ¿no? Les agradezco que, que estén, que estén acá llevando este curso de capacitación. Gracias.